porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Bueno, buenos días a todos los amigos que nos están recibiendo en su programa A las 9 con usted. Muchas gracias por su compañía. Yo le estaba platicando al doctor Pepe Bru, que ya está con nosotros para hablar de novela policíaca. Le estaba comentando que estaba yo fascinada ayer releyendo Los crímenes de la calle Morgue, que aunque bueno, cuando uno ya lo ha leído no es lo mismo porque ya sabes de qué se trata, pero aprecia más el camino andado de esta historia y las sutilezas tal como él lo propone, tal como el mismo Dupin propone el análisis, que muchas veces se nos pasan los detalles interesantes por buscando las profundidades y a veces están en lo evidente. No, es maravilloso realmente, Edgar Allan Poe, este cuento es espléndido, con el cual empezaremos hoy nuestro programa, Los crímenes de la calle Morgue. Y bueno, ayer me puse a leer la tarea de hoy, y releer una y otra vez. La carta robada ya no resistió el tiempo para mí. Claro que es espléndido el documento, pero ya nos platicará de todo esto José Bru, que hoy se encuentra con nosotros. ¿Qué equipazo tenemos en el programa de colaboradores, verdad? Grandes colaboradores que enriquecen nuestro programa y que nos comparten su pasión personal, en este caso, la literatura policíaca. José Bru con ustedes. Buenos días, Pepe. Buenos días, Yolanda. Muchas gracias por lo que atañe a mí. Sí, efectivamente, la relectura, cuando ya sabes el desenlace, dices, ay, qué flojera releerlo. Pero como ya sabes el desenlace y prestas más atención a los detalles, exacto. Ya no estás con la intriga y entonces te das, bueno, yo lo he leído cientos de veces y vuelvo a disfrutar cada lectura. Aquí lo interesante del programa del día de hoy es que por fin vamos a encontrar carnita, porque fueron 2 programas anteriores como de mucha teoría. Y ahorita sí, ya vamos a entrar a los 3 cuentos iniciales de este género. Bueno, no sé si valdría la pena primero mencionar algo de Edgar Allan Poe, que tuvo una vida trágica, terrible, súper trágica. Vivió nada más 40 años, de 1809 a 1849. Queda huérfano a los 2 años, su padre lo abandona, su madre se muere. Lo adopta unos señores ahí, John y Francis Allan, y apadrina a Edgar, y por eso queda como Edgar Allan Poe, aunque nunca lo reconoció legalmente como adoptado. También es trágico eso. Luego se enamora y ninguna de las 2 familias les gusta y hacen ahí un teatro y un menjurje y una intriga para que fracase eso. Aunque al final vuelve a encontrar... y cuando regresa y se da cuenta de que lo habían engañado, la famosa Elmira ya estaba casada. Sí. Y al final la reencuentra viuda y ya para casarse en 1849, que es el año en que se va a Baltimore a buscar a una de sus tías, y ahí en un delirium tremens por las borracheras y láudano opio que también de vez en cuando usaba, queda tirado en la calle y pues, según yo 2 o 3 días porque nadie lo identifica. Mira, los asesinatos de la calle Morgue, ahí está Auguste Dupin examinando la ventana. La ventana y los clavos, pero eso vamos a detenerlo. Bueno, estamos hoy planeando el programa, la carta robada, y está también la carta robada, está los asesinatos de la calle Morgue, los 3 primeros cuentos. Del género. Del policíaco. 3 cuentos que fundaron el género. Yo creo que nos vamos a detener más en los crímenes de la calle Morgue. Yo creo que sí. Pero, bueno, que tiene varios nombres. El doble asesinato de la calle Morgue, los asesinatos de la calle Morgue, los crímenes de la calle Morgue. El misterio de la calle Morgue. Hay que recordar que morgue en francés, igual que en inglés y en español, es el sitio donde se guardan los cuerpos. Sí. El anfiteatro sería la palabra española.
pero anfiteatro como también se usa en el teatro para denominar una sección, pues en la morgue, está en la morgue el cuerpo. Pues me parece muy bien que nos dediquemos a esta historia, a este cuento largo o novela corta, como usted desee llamarle, porque realmente es espectacular, extraordinario y nos pone de lleno frente a lo que es el estilo, el género de la novela policíaca, con aspectos maravillosos. Empezando por el epígrafe, ¿te parece si lo leemos, Pepe? Sí, claro. De estos crímenes de la calle Morgue. Dice así: la canción que cantaban las sirenas o el nombre que adoptó Aquiles cuando se escondió entre las mujeres son cuestiones enigmáticas, pero que no se hallan más allá de toda conjetura. Sir Thomas Browne. Es decir, podrían ser reveladas en un momento dado con una mente deductiva. Como la de Auguste Dupin. Exacto. A mí me encanta que hace algo de teoría sin hacerla, pues. Pero, por ejemplo, empieza: las características de la inteligencia que suelen calificarse de analíticas son en sí mismas poco susceptibles de análisis. Y empieza a hablar de la inteligencia. Sí. Y empieza a hablar de la intuición. Y empieza a hablar de la deducción. Empieza a hablar del ajedrez. Empieza a hablar del juego de damas. Yo te confieso que a mí me desmonta varios prejuicios que yo tenía al respecto. Para empezar, yo me manejo mucho por intuición y yo siempre pensé que mi intuición tenía que ver con la sensibilidad. Pero dice Edgar Allan Poe, fruto del método en su forma más esencial y profunda, lo que tiene un aire de intuición, pero no es más que un método que uno desarrolla. ¡Claro! Por supuesto, la intuición es un método deductivo inconsciente. Sí, inconsciente. Ya que la deducción se hace real y corroboras que habías atinado, no sería la palabra, pero que habías acertado. Ya que habías acertado, puedes justificar todo eso ya con inteligencia. Sí. Es como una conexión rápida, es como un atajo, la intuición. Sí, a mí me sorprendió enormemente, era una prenoción que yo tenía que oponía la intuición como algo natural al método. Y no, ciertamente uno va desarrollando con la vida, tal vez con sensibilidad, cierto método inconsciente, tú lo has dicho muy bien, para encontrar deducciones que las atañes a tu intuición, ¿verdad? Ahora, claro, al ser inconsciente, pues muchas veces tiene errores. Sí. ¿Sí? Pues ese atajo no te llevó a donde querías, sino se fue por otro lado. Pero bueno, me gusta que empiece con todo eso. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso en un cuento? Se avienta 5 páginas. 5 páginas. O más, ¿no? 7 páginas antes de entrar de lleno al cuento. En mi versión son casi. 7 páginas. Y luego dice, voy a relatar algo para que veamos cómo todo esto es un comentario de las afirmaciones que anteceden. Y entonces dice ya que conoció a un señor, Auguste Dupin, si lo pronunciamos en español, y que tienen una cierta amistad. Y acostumbran echarse algunos paseos por Montmartre. Aquí hay una cosa que no quiero dejar de pasar. Es curioso que Edgar Allan Poe, siendo norteamericano, sitúa el relato en Francia. Y vaya que conoce. Y la conoce muy bien, aunque nunca fue. Y en cambio, Arthur Conan Doyle, inglés, parte del relato que veremos la próxima sesión que tengamos, lo sitúa en Estados Unidos. Y eso es para que no se pueda comparar con la realidad que uno vive. Si lo hubiera situado en Boston, en Richmond, en Baltimore, pues uno compararía y diga, ay, no, esto no es así en la realidad. Y como en el relato de policial lo que importa es el crimen y la deducción y lo demás sale sobrando, entonces mejor situarlo en otro lado. Pero bueno, decía que van caminando y de repente van caminando en silencio y bastantes minutos y de repente Auguste Dupin, voy a leerlo,
Sumergidos en nuestras meditaciones no habíamos pronunciado una sola sílaba durante un cuarto de hora por lo menos, 15 minutos callados. Bruscamente Dupin pronunció estas palabras. Sí, es un hombrecillo muy pequeño y estaría mejor en el teatro de Varieté. No cabe duda, repuse inconscientemente sin advertir, pues tan absorto había estado en mis reflexiones, la extraordinaria forma en que Dupin coincidía con mis pensamientos. Se asusta, dice, bueno, porque el comentario que hace correspondía con lo que estaba pensando el narrador. Sí, esta parte es fabulosa. Imagine usted que va con su amiga, con su pareja, van caminando media hora y de pronto él o ella le contestan, tienes razón. Espérame, ¿de qué se trata? Lo que estabas pensando. Y ni siquiera tienes razón. No. Es un hombrecillo muy pequeño y estaría mejor en el teatro de Varieté. Sí. Y bueno, tan natural se le hace. Sí. Que contesta, no cabe duda, como si estuvieran conversando. ¿Eh? Como si los pensamientos estuviesen oralmente expresados. Así es. Bueno, a mí esa parte también me encanta. Entonces lo deja frío y explica. Sí. Explica en base a pequeñas deducciones, ¿no? Sí. Es que lo último que hablamos, estábamos hablando de tal y cual cosa, y luego mientras íbamos caminando volteaste a la izquierda y te quedaste viendo tal otra. Y era lógico que esa otra te iba a remitir a esto otro. Iba con deducciones 6, 7, el camino de 6, 7, 8 puntos que llega a concluir de esa manera. Sí, esta parte es extraordinaria, Pepe. Sí, bueno, y queda, como lo dijo, queda mostrado y demostrado lo que él hablaba de la deducción en un principio del cuento. Ahí ve uno cómo sí funciona, tiene razón y fundamento. Funciona. Vamos a ir a un corte, Pepe. Nos indica por aquí Claudia. Gracias, Claudia Fernández, Barcha, Víctor Hugo Barbosa y Ángeles Rodríguez, nuestros compañeros en la producción. Volvemos luego de este corte para seguir con los extraños asesinatos de la calle Morgue. A las 9 con usted. Regresamos. Estamos hablando de la cultura de Edgar Allan Poe, que además en su cuento él cita en francés, cita en latín, bueno, una serie de datos interesantísimos que reta al lector a seguir con él el desarrollo de esta historia. Bueno, lo que pasa es que su padre adoptivo, que era productor de tabaco o algo por el estilo, al mismo tiempo era el distribuidor de las revistas europeas que llegaban a Estados Unidos. Entonces, él pudo leer todas las revistas literarias, pues en aquella época no había cómics, ni revistas de modas, ni revistas de sociedad, entonces eran revistas literarias. Entonces, claro que tiene una cultura extraordinaria, inmensa. Bueno, entonces después de que nos presenta a Auguste Dupin, primer relato en que aparece el ciudadano Augusto Dupin, que además es un personaje normal, pues, no es un policía, no es un prefecto, detective, no es comisario, no es nada, es pues un amigo suyo, ¿eh? Sí. Y el susto que se saca entonces al ver que el otro le puede leer la mente. Y bueno, cuando se le explica, dice, pues sí. bueno, es que hasta ibas caminando en Colgado, volteaste a la derecha, viste algo de Chantilly, te erguiste, pues estabas pensando en lo pequeño que era el otro personaje, ¿no? Del que le dice... El actor. El actor. Y luego, inmediatamente después de eso, o sea, primero nos hace como una introducción teórica. Luego nos demuestra el poder de deducción de Auguste Dupin. Y además se me hace extraordinario que nos demuestre en una conversación normal, no en un crimen, no en un enigma. En un hecho que a todos nos ha ocurrido. En un hecho que a todos, pues ir caminando con un amigo. Pues, bueno, ¿qué te pasa eso? Y inmediatamente después ya entra, pues como al meollo del asunto, y nos dice que en una de los periódicos, en la edición nocturna de la Gazette de Tribunaux, hay un anuncio, pues, una noticia de unos extraños
asesinatos que en la calle Morgue se encuentra, han asesinado a la locataria, Madame L'Espanaye, y a su hija, y que les llevó algún tiempo, bueno, habían oído gritos, les llevó algún tiempo entrar porque estaba cerrada la casa por dentro. Entran a la casa cerrada por dentro, tumbando puertas o con una ganzúa y 8 o 10 vecinos. Lo que hace evidente que el asesino, el supuesto asesino, no pudo haber huido ni Por la entrado puerta. por la puerta, para empezar, descartado. Descartado. Eso luego, exagerado, dio pie a todos los misterios de cuarto cerrado, que se exageraron hasta la náusea, ad nauseam. Y, ¿Ya ves? Si sabes latín. y que encuentran el aposento en completo desorden. De hecho, a la hija, se me hace escalofriante, la encuentran metida en una chimenea. Y cuesta trabajo sacarla porque estaba metida como con calzador, a fuerzas. Ahí está el cadáver de la hija. Y, bueno, ven la habitación en desorden, ven una ventana cerrada. Entonces, caray. Ahí está el misterio. Ahí está el misterio. Entonces, El dinero, doblones de oro, ahí. ahí no robó No nada. se robaron nada. Unos gritos que se oían bueno, entre los gritos de dolor y de pánico de las dos mujeres, y unos gritos que algunos que los oyeron dicen, "No, bueno, es que yo oí unos gritos en polaco". No me acuerdo los idiomas, pero bueno. Ruso, español, francés, inglés. Pero, Y, bueno, empiezan a interrogarlos, y cuando interrogan por decir algo al inglés, dicen, no, yo lo que oí fue unas frases en ruso. Interrogan a un ruso y dicen, no, eran unas frases en español. Entonces ahí hay un misterio también, sí, en qué estaban dichas esas frases, ¿verdad? sí, todo esto aparece porque un grupo de vecinos corre cuando oye los gritos, tardan en tumbar la puerta, en entrar, en forzar la puerta, y cuando entran ya están ahí los dos cadáveres de la mujer y de su hija, como dice muy bien Pepe, en la chimenea, estacado, vaya, en la chimenea, ¿no? Bien, y luego dice, en otra edición del periódico vienen datos adicionales. Y me gusta cómo viene, porque vienen las declaraciones de varios personajes. De Pierre Moreau, un vendedor de tabaco, de Isidore Musset, un gendarme, Henri Duval, vecino de profesión platero. Ah, bueno, además hay que decir que el apartamento de estas dos mujeres estaba en el piso alto de uno de esos edificios de París. Antiguos. Quien haya ido a París o lo haya visto en películas se da cuenta que son edificios altos. El último piso, claro, no son rascacielos o algo, pero incluso aunque la ventana estuviera abierta, no se asoman y no ven de dónde pudiera agarrarse si alguien se escapara por ahí. Uh-huh. Y un salto, un brinco imposible, se mata, ¿sí? Varios metros. Entonces nos presenta Edgar Allan Poe todas las declaraciones. Todas las declaraciones. Y que puede haber contradicciones en las declaraciones, ¿no? Y la hay. Uh-huh. Que si italiano, que si ruso. Pauline Dubourg, la lavadera, que conocía mucho tiempo a las víctimas, es la primera que declara. Ya lo dijiste, Pierre Moreau. Ottenheimer, un restaurador. Exacto. Jules Mignot, banquero. Henri Duval, platero. Adolphe Le Bon, un empleado. Odenheimer, un restaurantero, ya lo restaurantero, ¿no? Ah, no, restaurador. Restaurador, sí. William Beer, sastre. Sí. Jules Mignot, banquero, que él dice que hacía frecuentes depósitos la señora y daba pequeñas sumas de dinero, y que había retirado recientemente 4,000 francos. Pero no ahí. Se los llevan. No se los llevan, entonces, ¿cuál sería el móvil del asesino? Hasta un español sale, Alfonso García, exacto, empresario de pompas fúnebres. Ajá.
Oyó las voces que disputaban. La más ruda pertenecía a un francés. No pudo comprender lo que decía. La voz aguda era de un inglés. No comprende el inglés, pero juzga basado en la entonación. Ajá, o sea, ninguno hablaba los idiomas que supuestamente supusieron estaban dichos las Y palabras. siguen más. Adolfo Montani, Paul Dumas, médico. Alexandre Etienne. Alexandre Etienne. Y bueno, ya. Pero ¿sabes qué es maravilloso? Cuando le dice Dupin al amigo, bueno, todas esas declaraciones nada más nos van a divertir. O sea, dice, vamos a divertirnos con ellas, y las empieza a desglosar. Las empieza a desglosar. Y otra de las cosas que, así como dije, la acción está situada en un país extranjero para que no haya comparación, la otra cosa que aporta Edgar Allan Poe en este inicio del género policial es que el narrador hay que explicarle. Entonces Dupin le explica sus deducciones, lo que va encontrando, lo que va deduciendo. Porque si no hubiera ese narrador, si no hubiera el doctor Watson con Sherlock Holmes, pues no tendría chiste, nos enteraríamos al final y ya. No, el chiste es que vaya diciendo, avanzando. Y como no nos puede explicar a nosotros, le explica al amigo un poco no tan ducho como él en las intuiciones, y al mismo tiempo pues nosotros nos enteramos porque lo estamos leyendo. Y justamente va a decirnos que la policía no procede con método, que está perpleja y no tiene ni idea de hacia dónde va a ir, pero que no procede con método, y que muchas veces en la búsqueda de lo profundo se pierde de vista lo importante, lo esencial que está a la vista, como en la carta robada. Y nos pone el ejemplo de los astros, de Venus, por ejemplo. Si te quedas viendo a Venus, se borra. Y sin embargo, si la ves así de ladito, ahí está. Esos ejemplos son maravillosos. Claro. O como Venus opaca las demás estrellas. Sí. O la luna. Sí. Sí. Bueno, o es impresionante cuando sale uno al campo y está todo oscuro, ver el cielo estrellado, que hace años que en Guadalajara no se ve, por el resplandor de la ciudad. Bueno, hay un dicho o una frase que muestra eso también. Por ver el bosque no ves los árboles. O por ver los árboles por ver el árbol no ves el bosque. No ves el bosque. Sí, porque está frente a ti. Hay que ver todo y hay que ver en detalle. De hecho, hay una frase muy textual. Dice, daña la visión mirar el objeto demasiado cerca. Hay que tomar distancia en todo en la vida, ¿eh? En todo. Te enfrascas en un problema de cerca y no hay así. Sin embargo, tomas distancia. Y solito. Y solito se resuelve. Nada es tan terrible. Sí, es cierto. Bueno, claro, la experiencia, yo eso lo he aprendido cuando en la noche tengo algo que quiero resolver y no lo resuelvo. Lo dejo, me duermo y al día siguiente, como por arte de magia, me vuelvo más listo y es verdad. Y bueno, lo resuelvo. Pepe Bru con nosotros, el doctor José Bru esta mañana. Vamos a ir al segundo corte. No he mencionado el teléfono, 3030-5350. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Porque aquí mezclan, ¿verdad? Mezclan pues diferentes. Para hacerle, bueno, igual vi una película, La fosa y el péndulo, que no, yo decía, bueno, yo no me acuerdo de esto. Volví a leerlo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Es aquí mezclan varias historias, el fantasma de la ópera. Sí. Bueno, qué bueno que no salió el desenlace. No. Porque entonces, efectivamente, como decías tú, critica a la policía de París. Dice, la policía parisiense tan alabada por su penetración es muy astuta, pero nada más. No procede con método, salvo el del momento. Toma muchas disposiciones ostentosas, pero con frecuencia estas sean tan mal adaptadas que recuerdan, bueno, y ahí sigue. Bueno, entonces, apresan a un sospechoso. Ya nos presentó a varios sospechosos, todos los que dieron la declaración, pues todos pasan a ser sospechosos. Y de repente dice Dupin, a Dupin empieza a explicarle, van al lugar de los hechos, van a la Rue Morgue,
Dice, bueno, pues ya se investigó todo eso, lo quiero ver yo con mis propios ojos y ver qué. Y examina las puertas, examina las ventanas, encuentra que una de las ventanas, aunque aparentemente está cerrada y con un clavo, además, ese clavo está roto. Y, sin embargo, queda fijo al postigo, podríamos llamarle, ¿va? Al marco. Entonces, se puede cerrar y parece que esté completo con todo y clavo. Y empieza a hacer las deducciones y, bueno, dice, esto no lo puede hacer ningún ser humano. No puede, efectivamente, a lo mejor salieron por la ventana, pero se asoma y... Es muy alto. Es muy alto. Entonces ningún ser humano podría hacer esto. Entonces, de repente, un poco más adelante, sí, bueno, porque ya vamos 9:30, no se nos vaya a pasar sin... Por lo pronto dice, nos vemos reducidos a las ventanas, olvidémonos de otra posibilidad. La clave está en las ventanas, la huida fue por las ventanas, fue una afirmación ya a partir de la cual va a ver ahora cómo entraron. Ajá, sí. Bueno, y efectivamente, sigue haciendo deducciones, pero me gustaría ya adelantarle un poquito más y de repente dice, voy a poner en un periódico un anuncio. Y dice el anuncio, dice, capturado en el Bois de Boulogne en la mañana del asesinato, se ha capturado un gran orangután leonado de la especie de Borneo. Su dueño, de quien se sabe que es un marinero perteneciente a un barco maltés, puede reclamarlo previa identificación satisfactoria y pago de los gastos resultantes de su captura y cuidado. Presentarse a tal dirección. Y el narrador dice, ¿cómo es posible que sepas que es un marinero y que pertenece a un barco maltés? ¿Sí? Eso nos recuerda mucho lo que después haría Sherlock Holmes, ¿no? De hecho, lo veremos en la próxima sesión, pero cuando conoce al doctor Watson, lo primero que hace es decirle, es usted, viene de Afganistán y es un doctor, y el otro se queda impresionado. Dice, ¿cómo es posible? Dice, no lo sé y no estoy seguro de ello, pero aquí hay un pedazo de cinta que a juzgar por su forma y grasienta condición debió ser usado para tal pelo en una de esas largas que tan orgullosos se muestran los marineros, ¿sí? Una cola de marinero. Y además los nudos que tiene son nudos de marinero. Y no solo de marinero maltés. Además. Bueno, es como cuando con la colilla del cigarro deducen de qué marca es y no esas las que tiene la marca pegada en el filtro. Luego esa cinta la encontró al pie de la varilla del pararrayos que llega hasta la ventana y dice, no puede ser no era de ninguna de las víctimas. Y bien, dice, esto es una trampa para que alguien venga a buscar el orangután. ¿Y por qué el orangután? ¿Por qué el orangután? Porque si el que hizo los asesinatos y se fue por la ventana no era ningún ser humano, y por ahí había un orangután, porque sabe que hay un circo. Necesariamente. No, más que un circo, pues ese marinero que lo traía, necesariamente fue orangután. Bueno, sí, el carácter extraordinario y casi sobrenatural del vigor que tuvo que haber requerido. Para meter a la chica en la chimenea, en fin. Sí. Todo, y que los gritos que se oían, pues no eran en ningún idioma, eran los gruñidos. Los gruñidos del orangután, de la bestia. Y que cada quien, pues como en la antigüedad, los bárbaros eran los que no hablaban mi idioma, bárbaros. Sí. Porque pues todo te suena igual cuando escuchas otra cosa en un idioma que no tienes ni no había articulación de palabras, no había nada, sino casi gutural. Por lo tanto nos dice, si ahora en adición a estas cosas ha reflexionado usted adecuadamente, le dice sobre el extraño desorden del aposento, hemos llegado al punto de poder combinar las nociones de una asombrosa agilidad, una fuerza sobrehumana, una ferocidad brutal, una carnicería sin motivo, una grotesquerie, dice él,
algo grotesco, del horror por completo, ajeno al humano, y una voz de tono extranjero para los oídos de hombres de distintas nacionalidades. ¿Qué impresión ha producido esto?, le dice. Ahí está. Y él le contesta todavía el otro, pues es un maníaco, autor del crimen, un loco furioso. No, no va por ahí. No. Hay que se ha escapado de algún mesón de santeo, un manicomio de la vecindad. En cierto sentido, su idea no es inaplicable. Pero la voz de los locos nunca coincide con esas voces escuchadas. Los locos pertenecen a alguna nación. Entonces, por más incoherentes que sean, pues se le entiende algo. Y además, por fin se da cuenta de un pequeño mechón de cabello que no es cabello humano. Ajá. Y entonces, efectivamente, llega a la casa a reclamar al orangután, un francés. Un francés. Y, bueno, si viene por el orangután, aquí lo tienen, no, como lo vamos a tener aquí en la casa, lo tenemos, bueno, y ¿cuándo me lo entrega? Y ya le dice Dupin, en cuanto me hable usted de los sucesos de la calle Morgue. Y el otro palidece, se espanta, se asusta, y ya le dice, no hay problema, no, ya sé que usted no fue, en fin, etcétera, pero platíqueme. Y entonces, bueno, platica que se había escapado del orangután, él va en su busca, llegan a la calle Morgue, ingresan Se sube a la varilla de una antena, de ahí salta a la ventana, se agarra de la ventana y de ahí entra. Entra y, bueno, hace toda la carnicería, toda la masacre, todo lo que ya nos han mencionado, y por ahí mismo sale. Y, bueno, se nos había olvidado decir, entre los gritos que se oían y los voces aparentemente en otro idioma, se escuchaba la exclamación Mon Dieu, Dios mío, en francés. Sacré-Cœur. Mon Dieu, Sacré-Cœur. Sí. Que era el francés, precisamente el marinero, dándose cuenta de lo que pasaba. Y, bueno, el orangután sale por la ventana, se escapa, y va en su busca el marinero, porque bueno, algún dinero valía el orangután, si lo vendían a un circo o algo, y tampoco quiere decir que quiere confesar que el orangután cometió los asesinatos, porque pues, sabe que entonces van a matar al orangután o van a no sé qué cosa, ¿va? Bien. Queda libertad. Bueno, él da a conocer, ¿verdad? Le dice al prefecto, ya tengo solucionado este asunto. Ponen en libertad al presunto culpable Le Bon, el que había llevado el dinero. Ajá. Y, bueno, queda resuelto. Ponen en libertad a Le Bon, el que efectivamente había llevado el dinero, y ya acaba. Y, bueno, que dice que el policía agradece a regañadientes la colaboración de Dupin, y que incluso con algunos sarcasmos, y diciendo que cada quien se ocupe de sus asuntos. Corte y regresamos. A las 9 con usted. Regresamos. Tenemos muchas llamadas del público. Pedro Sánchez dice, es interesante, es una delicia escucharlos. Irene Chang de Puerto Vallarta, que leyó y tiene sus deducciones también ella. Nombres como Ana Cristina Nuño, Jorge Sousa, Gina Guerrero, Ismael Cortés, muchos nombres que nos están escuchando y que están siguiendo el programa. Muchas gracias por ello y por sus mensajes en el Facebook. Cerramos entonces la parte final de los asesinatos de la calle Morgue y le pedimos a Claudia que cierre también con imágenes que tenemos mientras leemos el párrafo final. Sí, bueno, sí, completo, ¿ah? Sí. Déjele usted hablar, me dijo Dupin, después de decir que el otro había hecho algunos sarcasmos y que cada quien se ocupe de sus asuntos. Déjele usted hablar, me dijo Dupin, que no se había molestado en replicarle. Deje que se desahogue, eso aliviará su conciencia. Me doy por satisfecho con haberlo derrotado en su propio terreno.
De todos modos, el hecho de que haya fracasado en la solución del misterio no es ninguna razón para asombrarse. En verdad, nuestro amigo el prefecto es demasiado astuto para ser profundo. Frase Sasa. Sí. No hay fibra en su ciencia, mucha cabeza y nada de cuerpo, como las imágenes de la diosa Laverna. O a lo sumo, fíjate qué bonita metáfora, o a lo sumo mucha cabeza y lomos, como un bacalao. Pero después de todo es un buen hombre. Lo estimo especialmente por cierta forma maestra de gazmoñería a la cual debe su reputación. Me refiero a la manera que tiene de ni ese quié, expliquese qui n'est pas. Y no lo traduce, ¿eh? No. Pero bueno, de negar lo que es y de explicar lo que no es. Bueno, ahí vemos al orangután en la pantalla asesinando a las pobres mujeres y claro, lo han hecho distintas adaptaciones a cine, a televisión, que es difícil a veces explicar este cuento, porque pues, muchos ya saben el final. Qué terrible. Ahí está, en pantalla, y lo hemos visto, sí, ciertamente en varias películas, ¿eh? Ahí está esta fuerza descomunal. Bueno, es sumamente conocido el cuento, sí. Pero si a nosotros nos encantó releerlo, sí. A los de nuestro público también les va a gustar. Los siguientes dos cuentos los vamos a comentar muy rápido. A ver, parece, Yolanda? Sí, por favor, Pepe. El misterio de María Roget es un cuento como más secón, más... árido. Más árido. Como literatura. Como literatura. Que en sí, a mí, como cuento, no me gusta mucho. Lo que me gusta es lo que hay alrededor del cuento. Este cuento está basado en un asesinato que ocurrió, efectivamente, en Estados Unidos, María Rogers. Y, obviamente, lo cambió a María Roget, para que fuera en francés, y el asesinato ese es en Francia, en vez de ser, creo que era en Nueva York. Lo interesante es que Dupin igual hace todas sus deducciones y encuentra que el asesino tiene que ser fulano de tal. Obviamente no sabe el nombre, pero debe ser el moreno que acompañó a Marie Roget. Bueno, se publica el cuento en 1841, igual que los asesinatos de la calle Morgue, y bueno, después la policía realmente encuentra la solución y coincide con lo que había deducido Auguste Dupin en ese cuento. Es la segunda narración en la que aparece Augusto Dupin. Es la segunda narración. Tercera y última. La carta robada. ¿Cómo se va el tiempo? Sí, es que cada uno de estos autores llevaría varios programas. La tercera, la carta robada, ahí no hay ningún asesinato. Lo que hay es alguien que robó una carta y la tiene para poder pues chantajear o presionar a un alto personaje. Sí, se publica esa carta. Bueno, con argucias 1000 logran sacar, cuando sale de su casa, van y desarman hasta las patas de las mesas para ver si no está dentro la carta, buscan en cualquier escondrijo posible. Alfombras, cuadros, paredes. Casi quitan los cuadros, sí, todo. Y no la encuentran. Y bueno, pues no debe estar en la casa. Seguro que está en la casa, dice el que contrata a Dupin, bueno, el que le propone el caso a Dupin, porque no se la llevaría a ningún otro lado. Y no lo hemos visto salir con algo más especial. Claro, una carta pues se lleva en el bolsillo y no te das cuenta. Bueno. El hecho es que Dupin interviene y encuentra inmediatamente la carta. ¿Dónde estaba la carta? La carta estaba donde se ponen las cartas, en el lugar más obvio, evidente, a la vista. Y nadie la buscaba ahí, porque todo el mundo decía, bueno, tiene que estar escondida. Y ahí no estaba escondida. Bueno, con esto acabamos
con este inicio de los 3 primeros cuentos de Edgar Allan Poe. Estos 2 que resumí, Marie Rogét y La carta robada, léanlos, vale la pena leerlos y tener la idea de Auguste Dupin en los únicos 3 cuentos en que aparece. Muy bien. Queremos decirle que tenemos una invitación para usted para pasado mañana jueves. Esto es importante, Pepe. ¿Quieres invitar al público a la presentación de un libro? Se va a presentar un libro que se llama Son puros cuentos. Es un libro colectivo de la mesa literaria en el que participamos tanto Yolanda Zamora como yo. Son cuentos de distintos autores, de los distintos miembros de la mesa literaria. Se presenta el jueves a las 7:30 en la librería José Luisa del Fondo de Cultura Económica. Están cordialmente invitados. Y decías que ibas a rifar quizá algún libro. Sí, el mismo jueves, porque hoy ya prácticamente el programa ha concluido. Rifaremos un par de libros el próximo jueves para que el público también tenga la oportunidad de asistir. Pero sí, entonces, Fondo de Cultura, Son puros cuentos, se llama, como bien dice, José, varios autores, varios estilos, varios temas, sencillos algunos, otros más complicados, algunos extensos, otros muy breves como los de Pepe, breves pero sustanciosos, ¿verdad, Pepe? Bueno, alcanzo simplemente para acabar con, ya no nomás con el género policíaco, sino con Edgar Allan Poe. Otra de sus textos que es sumamente conocido es un poema de Raven, El Cuervo. Ay, sí. Que es un poema bellísimo, porque es alguien que está muy melancólico y encuentra un cuervo, que es la primera vez que yo supe que un cuervo podía decir palabras, sí, sí. Y un cuervo que dice nevermore, nunca jamás. Es lo único que sabe decir. Nunca más. Y entonces el narrador empieza a preguntarle, ¿podré ver otra vez a mi amada? Nunca más. Y ¿tendré otro amor? Nunca más. Y bueno, y hace preguntas que ya sabe que la respuesta es nunca más, es medio masoquista. Sí. Bueno, es muy conocido. Y por último, bueno, para el próximo mes, vamos a pasar ya a Sherlock Holmes con su autor, Arthur Conan Doyle. Yo sugiero que lean 2 cosas. Su primera novela, Estudio en Escarlata, novela larga, interesante porque ahí es donde se presenta a Sherlock Holmes e incluso se dice las habilidades que tiene y lo que sabe hacer y lo que no sabe hacer. Y ya hablaremos de ella la próxima sesión. Y hay muchos cuentos cortos de Sherlock Holmes. En un libro que se llama Memorias de Sherlock Holmes, sugiero que lean el cuento que se llama Estrella de Plata. Bueno. Silver Blaze. Hay, como digo, hay muchas ediciones. Uh-huh. No más, hay que tener cuidado con una, la de Porrúa, que tiene algunas traducciones mal hechas. Pero busquen alguna otra. Los han sacado, es más, se siguen reeditando. Estos últimos, por ejemplo, los compré hace menos de un año. Biblioteca Sherlock Holmes, y ahí venían todos completos. Bueno, pues aunque usted no lo crea, nos sobró un par de minutos, Pepe, ¿ya ves? Nos sobró, bueno, eso es que estábamos yo ya estaba hablando a 1000 por hora. Sí, es que se va como agua una hora, sobre todo. Edgar Allan Poe, se dice que no solo inauguró el género policial, sino que fue un precursor de la ciencia ficción. Hay algunos de sus cuentos que prefiguran la ciencia ficción. Y hay otro cuento suyo, El Escarabajo de Oro, que algunos lo ponen también como precursor de la policial. No es precursor de la policial estrictamente, pero sí de la deducción, porque hay un criptograma, eso que está puesto de modo que no se entienda, y cómo hacen las deducciones. Ya ahí no es Dupin, es otra persona la que deduce lo que quiere decir el criptograma. Bien. Me piden que repitamos los títulos que estás proponiendo. Estudio en Escarlata, que es la primera novela donde aparece Sherlock Holmes, y Memorias de Sherlock Holmes. Es la misma colección la que nos ha mencionado Pepe. Memorias de Sherlock Holmes son varios cuentos. Leer Estrella de Plata. Sí, para el próximo programa.
Bueno, pues llegamos prácticamente al final. Gracias, Barcha, gracias, Claudia, gracias, Ángeles, y a cada uno de ustedes por participar. Y les recuerdo que este jueves, entonces, ahí en Fondo de Cultura Económica nos vemos para conocer este libro, esta nueva edición de Mesa Literaria con Son puros cuentos, para todos los gustos de diferentes naturalezas. Así que ahí le esperamos a las 7:30 en Fondo de Cultura el siguiente jueves. Y le recuerdo que este programa se repite mañana en el 25.1 Noticias o bien 217 de Megacable para que usted pueda escucharlo. Gracias por su compañía hoy, gracias por habernos acompañado, Pepe. Disfruté mucho de tus comentarios y de este cuento. Muchas Los gracias. asesinatos de la calle Mort. Muchas gracias. Espero que el público también lo haya disfrutado y los haya motivado a leer los cuentos. Gracias, es todo por hoy. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.